Hoy quisiera comenzar una nueva serie y le he titulado a esta serie El Reino de Dios. ¿Cómo? El Reino de Dios. Yo quiero que oremos. Voy a durar unos 40 minutos. Iniciaré hoy la primera parte y el domingo continuaré con la segunda parte. Oremos. Usted diga conmigo: Señor Jesús. Vamos, grítelo: Señor Jesús, dispongo mi corazón para escuchar y aprender de tu palabra. Tu palabra tiene el poder para sanarme, para liberarme, para empoderarme, para bendecirme. Por tanto, voy a caminar y a creer todo lo que dice tu palabra. Si tu palabra dice que soy sano, soy sano. Si tu palabra dice que fui libre, soy libre. Si tu palabra dice que soy hijo, soy hijo. Por lo tanto, voy a confiar y a creer en el poder de tu palabra. Amén. Bueno, el reino de Dios. Quiero llevarte rápidamente al pasaje que el Señor utilizó para hablarme, y es el libro de Mateo, capítulo 6 y verso 33. Jesús estaba dando una parábola y estaba hablando en el monte de las bienaventuranzas. Y de entre todas las palabras que dijo esto que usted y yo hemos oído por muchas ocasiones. Pero dice lo siguiente, dice: así que primero busquen el reino de ¿quién? Ahí está el título de nuestra serie, el reino de Dios. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia. Mire lo que dice en la segunda parte: y Dios les dará ¿cuánto? Dios les dará lo que necesitan. Dios les dará todo lo que necesitan. Todos los gobiernos humanos, escúcheme bien, todos los gobiernos humanos que han existido, excepto aquel gobierno en el que Dios interviene, fracasan. Todos los gobiernos. Yo estudiando me di cuenta que Israel fue conquistado por los medos, por los persas, por los romanos, por los babilonios, y todos estos gobiernos fracasaron. Todos. Y Dios habla en el último tiempo de que va a levantar un reino que no fracasará, sino que triunfará y reinará para siempre, hablando del reino de nuestro Señor Jesucristo. Alguien diga amén. Mire lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 10 y verso 23. Qué pasaje tan hermoso de la palabra del Señor. Dice el libro de Jeremías. Son versículos que a veces no nos encontramos tan usualmente, pero cuando se te revelan. Dice: yo sé, Señor, que nuestra vida no somos capaces de planear nuestro propio destino. Déjame decirte que tú y yo tenemos un propósito y tenemos un destino en Dios, y nuestro dichoso final siempre será el final que Dios ya trazó y escribió para ti y para mí. Gracias a Dios por ese amén. El hombre puede hacer muchos planes. Dice la Biblia que del hombre está hacer los planes, pero de Dios está que se cumplan. Así que yo quiero que tú sepas que hoy el Señor te ha traído aquí porque tiene contigo un propósito eterno. Alguien diga amén. Ni siquiera es un propósito terrenal, es un propósito eterno. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vivir? Cuando hablamos del reino de Dios, no estamos hablando solamente de un lugar, porque la gente se imagina que el reino de Dios es un reino que está en el cielo, o es el reino que se va a establecer en el milenio por 1000 años. Pero déjame decirte que Juan el Bautista, después de 400 años de silencio, apareció diciendo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Y no estaba hablando precisamente de un lugar, sino estaba hablando de una persona. Estaba hablando de Cristo, que habría de manifestarse. Y cuando Cristo le habló a aquel hombre llamado Nicodemo, le dijo que era necesario nacer de nuevo. Hay una vida que solamente podemos experimentar a través del arrepentimiento y a través del nuevo nacimiento en Jesús. Y cuando usted tiene a Cristo en su vida, escúcheme bien, y cuando yo tengo a Cristo en mi vida, se empieza a manifestar en nosotros el reino de Dios. Entonces el reino de Dios es como un estilo de vida, es una manera de pensar, es una manera de enfrentar la vida. Y yo quiero hablarte de por lo menos 7 cosas que debemos aprender a desarrollar nosotros para vivir ese reino de Dios en la tierra, esa vida abundante. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida abundante, vida buena. Y yo quiero hablar de eso, porque para mí el reino de Dios es más que un lugar, es un estilo de vida, es una postura, es lo que yo voy a experimentar antes de que Cristo venga a esta tierra. Alguien diga amén.
La primera llave que quiero hablarte del reino de Dios que se debe manifestar en tu vida y en mi vida es la fe. ¿Cómo? La fe. Efesios 1:15. Vamos a quedarnos en Efesios 1 y versos del 15 en adelante, estudiando 7 llaves, 7 principios, 7 cosas importantes que debemos aprender del reino de Dios en nuestra vida. Dice la escritura que Pablo escribió: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré ¿de qué se enteró Pablo? Qué suavecito que está leyendo. ¿De la qué? De la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos. Lo primero que debemos mencionar es que Dios espera de su iglesia y Dios espera de sus hijos que usted y yo tengamos fe. Voy de nuevo. Dios espera de su iglesia, Dios espera de sus hijos que usted y yo desarrollemos fe. Porque resulta que en nuestro reino, el reino de Dios, si usted y yo no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Dice la Biblia que sin fe es imposible, diga conmigo, imposible agradar a Dios. La fe es algo básico de nuestra relación con Dios. La fe es algo básico, es algo que tenemos que entender, que cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros fuimos pasados a hijos de Dios. Ya no, antes éramos extranjeros, éramos advenedizos, pero cuando usted y yo nos metimos en el reino de Dios, Cristo se metió en tu vida, usted pasó a ser un hijo de Dios. Y usted tiene que saber que usted fue salvo de sus pecados y que usted tiene una vida y una vida eterna esperándolo. Alguien diga amén. Eso tiene que desarrollarlo todo hijo de Dios con la fe. Ahora, también esa fe que podemos profesar nos ayuda día a día. ¿Cuándo? Día a día nos ayuda en nuestra relación con Dios. Dice el apóstol Pablo dice en Romanos 1:17: de hecho, el evangelio se revela por la justicia que proviene de Dios, la cual es por, ay, qué suavecita, es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Es muy importante que tú empieces a desarrollar un nivel de fe. Todos tenemos fe. Diga conmigo, todos tenemos fe, pero no todos desarrollan la fe. Un día los apóstoles se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, aumentanos la fe. A mí me llama la atención que Jesús, en vez de hacer una oración y ponerle la mano a Pedro, a Juan o a cualquiera de los que le pidieron esto, en vez de decirles voy a orar para que su fe aumente, les dijo: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza. Y cuando usted se va a estudiar los granos que nosotros hemos podido conocer, el grano de pimienta, el grano de mostaza es el grano más pequeño que existe. En vez de Jesús hacer una oración para gigantarles la fe, se la redujo a un grano de mostaza. Le dijo: si ustedes tuvieran la fe tan siquiera del tamaño de un grano de mostaza, le dirían a una montaña: quítate y échate al mar, y les obedecería. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no estaba hablando de el tamaño de la fe, sino del uso de la fe. Cuando usted tiene un grano y usted lo siembra, ese grano siempre va a dar una cosecha, va a dar un resultado. Y Jesús estaba diciendo: en mi reino no es tan importante el tamaño de la fe, sino el cómo usas tu fe. ¿Alguien está entendiendo? Es importante que yo aprenda a desarrollar el tamaño de mi fe. Habrán algunos que tengan una fe más grande que la mía, pero una fe grande no sirve de nada si yo no la uso. Entonces es cómo uso yo mi fe. Resulta que cuando usted estudia el desarrollo de la hortaliza que cambia, la mostaza tiene una particularidad, que usted siembra y se hace enorme. Se hace una de las hortalizas más grandes del mundo. Pequeña, es una semilla, pero una vez que usted la pone en tierra, la abona y la cuida, se convierte en un árbol, se convierte en una hortaliza gigantesca. Así es nuestra fe. La fe que ya Dios depositó en ti, para muchos podría ser pequeña, pero desde el momento en que tú pones tu fe en el autor y consumador de la fe, tu fe será una fe grande, una fe sorprendente, una fe que podrá hacer que las montañas y que lo imposible se convierta en realidad. Alguien diga amén. Entonces yo tengo que aprender que en el camino del reino debo caminar por fe. ¿Por qué? Por fe. Segunda llave, escúchame bien, Hebreos 11:6 dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera, ¿quién? Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Y allí es donde yo siempre digo que estamos la mayoría.
de los cristianos, la mayoría de los discípulos, la mayoría de los que venimos a la vida del reino de Dios, todos creemos en la salvación de Dios. El domingo hice la pregunta y dije, ¿cuántos creen que son salvos? Y todos levantaron la mano. Pero dice la segunda parte de este versículo, Hebreos 11:6, dice, tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Leímos hace un momento que cuando yo busco el reino y su justicia, todas las cosas me serán. ¿Cuántas cosas? Entonces tiene que ver con lo que yo creo. Tiene que ver con mi estilo de vida. Cuando tú crees que Dios es ese Padre que puede proveerte todo aquello que tú necesitas, entonces tú no tienes por qué afanarte. Tú no tienes por qué preocuparte, porque tú puedes entender claramente que en el monte de las bienaventuranzas Jesús estaba hablando de las cosas básicas que el hombre necesita para vivir. ¿Sabe de qué estaba hablando? De comida, de techo y de vestido. Jesús les dijo, no se preocupen por esas cosas. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Mi Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Cuando yo no tengo fe, entonces yo tengo que trabajar 25 horas al día. Porque yo digo, tengo que trabajar para poder proveer, para poder hacer. Pero cuando yo entiendo que Dios es mi proveedor y que Él nunca desampara la obra de sus manos, yo puedo entender que puedo trabajar y puedo creer en la bendición de Dios, que es la que enriquece, que es la que no añade tristeza. Porque cuando yo veo, dale un aplauso a Dios, dale un aplauso a Dios, muy bien, excelente. Yo pasé mucho tiempo cuando no tenía fe, creía que era trabajando largas jornadas, haciendo todas las extras posibles, invirtiéndome horas de horas en el trabajo, arriesgando quizás lo más importante, la familia. ¿Sabes por qué? Porque no había entendido que cuando yo me acerqué al Señor, no solamente Él se acercó a mí para salvarme, sino para bendecirme también. Voy a decirte esto a ver cómo lo tomas. Dios no solamente quiere salvarte, Dios quiere bendecirte también. Y eso uno tiene que creerlo. Eso uno tiene que empezar a confesarlo. Eso uno tiene que empezar a llamarlo. Hace unos minutos estaba hablando con Juan Carlos en la oficina y le decía, siendo yo un mensajero, siendo yo una persona de bodega, de planta, yo siempre pensé que Dios podía bendecirme, siempre. Y siempre que pasaba y le pedía algo a Dios, me acuerdo de mi primer carro, me acuerdo de mi segundo carro, me acuerdo de mi tercer carro, me recuerdo cuando saqué mi primer carro de agencia, siempre veía las cosas y creía que eran posibles para Dios a través de la fe. Alguien diga amén. Y Dios nunca falló. Dios nunca puede fallar a aquel que tiene fe, porque es un principio, dice que todo el que cree, recibe. Pero yo tengo que creer. Y por eso es muy importante que en este reino nosotros empecemos a saber y a creer que no solamente tenemos un Padre como Salvador, sino un Padre proveedor. Alguien diga amén. También no solamente es proveedor, también es sanador. Alguien diga amén. Así que si hay alguien que está enfermo, hoy tiene todo el derecho legal que el Padre y el reino del cielo le cubre para ser sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Jesús dijo en su palabra que toda la sangre que Él derramó y esas heridas en su cuerpo fueron para hacerte libre de todo azote de enfermedad. Yo lo creo. ¿Cuánto lo creen? Entonces este reino es por fe. Hay que vivirlo por fe. La segunda llave que yo debo entender en este reino, ¿cómo se llama la prédica? El reino de Dios, es el amor. ¿Qué dije? El amor. Yo sé que usted ya está lleno de fe. Voy a devolver otra vez al paso 1. Yo sé que usted ya está llena de fe. Voy a pasar al segundo nivel. El segundo nivel es el amor. Efesios 1:15 que acabamos de leer dice lo siguiente. Mire la escritura de Pablo. Por eso yo por mi parte, desde que me enteré de la número 1, fe, dice que tienen en el Señor Jesús y de Él. Aquí está la segunda llave, el amor, que demuestran por todos los santos. Lo segundo que Pablo era agradecido por el amor de Dios. Usted tiene que vivir todos los días agradecido por ese Dios que le ama tanto. Usted tiene que estar agradecido que usted tiene gente a la par suya que le ama tanto. Usted tiene que estar agradecido que llegó a una iglesia donde no hablamos de amor, vivimos el amor, expresamos el amor a través de los hechos. Nos preocupamos por el que tiene necesidad espiritual, pero nos preocupamos también por el que tiene necesidad de alimentos.
nos preocupamos por los adultos y nos preocupamos por las mujeres, nos ocupamos de toda la familia, porque hemos entendido que sin amor nada somos. Alguien diga amén. Nuestra fe genuina dará como resultado que queramos imitar a Dios. Cuando usted es un buen imitador, usted tiene que ser uno como Jesús. Que Jesús siempre estuvo caracterizado por el amor. ¿Por qué? Jesús no hablaba de amor, Él era el amor. Una cosa es que yo hable de amor y otra cosa es que yo sea amor. Y este Cristo que se manifestó en la tierra decía cosas como estas en San Juan capítulo 3 y verso 34. Mire la hermosura del Cristo que hoy nos quiere enseñar a través de su palabra. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos, así como yo los he, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, ¿cuántos? De este modo, ¿cuántos? Sabrán que son mis discípulos si se aman los unos por los otros. No es tan importante cuántos dones tienes. No es tan importante cuántos talentos tienes. En el reino tú te das a conocer si tú tienes amor. Voy a decirlo de nuevo. Jesús estaba diciendo, la gente los va a reconocer. ¿Quién? Yo los voy a reconocer si ustedes aprenden a amarse unos a otros. Por eso es que nosotros acá estamos enamorados de Graneros del Amor. Porque Graneros del Amor sale de una palabra que Dios le da a la pastora, donde Él nos dice y nos pide que debemos cuidar a todos aquellos que están en necesidad, aquellos que están pasando por una vicisitud. Ahora mira esto, Jesús enseñó que la evidencia exterior por medio del cual la gente se va a identificar con nosotros y nos va a reconocer como hijos de Dios es en la evidencia del amor. A mí me gusta mucho cuando escucho testimonios de personas que dicen, yo me sentí amado cuando llegué a la iglesia, me sentí valorado, me sentí acogido, me sentí importante. Hay personas que hasta les llama la atención que les cantemos, porque dicen, qué vacilón, yo nunca había ido a un lugar donde me cantaran, donde la gente se levantara a darme la mano, porque nosotros creemos en el amor de Dios expresado a través de hechos. Alguien diga amén. No podemos decir que somos discípulos, escúcheme bien, no podemos decir que somos discípulos si no tenemos amor. Primera de Corintios capítulo 13 dice que usted y yo podríamos ofrecer nuestro cuerpo para ser quemado, pero que si no tenemos amor, nada nos sirve. Este reino, ¿cuál reino? El reino de Dios se caracteriza por el amor. Debe ser evidenciable el amor. El amor en la vida de un cristiano debe convertirse en algo natural como respirar. ¿A cuántos de aquí les cuesta respirar? Usted se levanta y ya está respirando, ni cuenta se da. Pues así debería ser el amor en su vida. Debería ser algo que usted expresa con naturalidad. No deberíamos de esforzarnos por amar a las personas. Debería ser parte de nuestro diario vivir. Alguien diga amén. Deberíamos hacerlo sin pensar. Deberíamos hacerlo inconscientemente, que fluya dentro de nosotros como una corriente que se pueda propagar en esta casa. Alguien diga amén. Una de las formas más prácticas en las que podemos mostrar el amor los unos por los otros es cuando oramos los unos por los otros. Ustedes tienen un pastor que ora por ustedes. La tercera cosa que quiero enseñarte hoy es la oración y la intercesión. ¿Cómo? Si realmente tú estás viviendo el reino de Dios, si usted me dice, pastor, quiero aprender a vivir el reino de Dios, te dije que lo primero es desarrollar la fe. Lo segundo, vivir expresando el amor. Y tercero, desarrollar una vida de oración y de intercesión. Mira Pablo hablando en el mismo capítulo de Efesios que hemos estado leyendo, pero ahora en el verso 16, Pablo dice, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Tercera cosa importante, orar. Cuando usted se empieza a desarrollar en el reino de Dios, usted tiene que aprender a amar la oración. Gracias a Dios por 3 amenes. Tenemos que aprender. La oración de Pablo y la intercesión de Pablo por los efesios es aquí evidenciada. Pablo dice, yo estoy tan agradecido a Dios por la vida de ustedes que yo los llevo en mis oraciones.
Yo no sé si usted es de las personas que en agradecimiento ora por aquellas personas que le han sembrado una palabra, aquellas personas que te sembraron una sonrisa, aquellas personas que te sembraron un momento de apoyo. Es hermoso saber que hay alguien que al otro lado está agradecido por aquellas cosas que nosotros podemos hacer unos por otros. Alguien diga amén. Este pasaje de la intercesión de Pablo nos muestra que Pablo primero le daba gracias a Dios por la fe que tenía, por el amor, pero también él reconocía la importancia del amor entre los hermanos. Qué bueno es, dice la Biblia, cuando estamos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor salvación y vida eterna. ¿Qué envía Dios cuando estamos juntos? Bendición y vida eterna. Vuelvo a decirlo, ¿qué envía Dios cuando estamos juntos? Bendición y vida eterna. Siempre que nos mantengamos unidos, Dios empezará a derramar bendición hasta que sobre y abunde, y salvación en toda tu casa. Alguien diga amén. Ahora, la vida de oración también es vital para un cristiano. Decía un pastor que yo tenía, decía: el pastor que no ora, el diablo se lo devora. El pastor que no ayuna, decía él, el diablo se lo desayuna. Y decía él también: el cristiano que no ofrenda, que el Señor lo reprenda. Oh, pastor que tuve yo por ahí. Ahora mira esto, por medio de la oración podemos profundizar en nuestra relación con Dios. No podemos profundizar, no podemos conocer a Dios íntimamente si no aprendemos a orar. Amén. La oración nos puede presentar delante de Dios, escúcheme bien, como aprobados. ¿Cuántos quieren ser aprobados delante de Dios? ¿Sabes? Ese Daniel que oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces al día oraba Daniel? No le voy a preguntar cuántas veces al día ora usted, pero Daniel oraba 3 veces al día. Y la Biblia dice que Dios mismo lo defendió delante de Nabucodonosor y todo su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque eran conocidas las oraciones de Daniel todo el tiempo delante de la presencia de Dios. Usted tiene que ser reconocido delante del cielo por las oraciones que usted levanta. Alguien diga amén. Ahora, cuando yo oro también puedo presentar mis necesidades, pero no hay otra manera más hermosa de poder demostrar cuánto amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos cuando oramos unos por otros. Dice la Biblia, vea, le voy a dar una llave. ¿A alguien les gustan las llaves que abren grandes puertas? Una llavecita así pequeñita podría ser la llave de un gran carro, por ejemplo, o de una caja fuerte que usted dice: esa caja fuerte tiene diamantes, tiene una pequeña llave. Yo le voy a dar una llave que te va a abrir grandes puertas en el mundo espiritual. La Biblia dice que Job, ¿quién? Job oró por sus amigos. ¿Por quién? Job estaba pasando una tremenda necesidad, una tremenda prueba. Recuerde que Job tenía una sarna desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies. Sus amigos lo criticaban, sus amigos lo cuestionaban, sus amigos lo increpaban a Job. Pero Job utilizó la llave de la oración por los otros. Y dice la Biblia por ahí del capítulo 37, 38 del libro de Job, que cuando Job hubo orado por sus amigos, Dios le devolvió el doble de lo que el enemigo le había robado. Hay cosas que te van a ser devueltas, aumentadas, cuando tú aprendas a disfrutar, a orar por aquellos que están a la par tuya. Dale un aplauso a Dios, vamos, dale un aplauso a Dios. Cuando nosotros estamos orando, nosotros nos estamos negando a nosotros mismos. Nosotros estamos acercándonos al trono de la gracia para ser conocidos por Dios. Cuando oramos avanzamos. ¿Qué hacemos? Avanzamos en nuestra vida cristiana, avanzamos en el reino. Nos volvemos sensibles a Dios. Por eso hay gente que no le cuesta mucho llorar. Hay personas que vienen a la iglesia y les cuesta adorar. Hay personas que vienen a la iglesia y les cuesta disfrutar la palabra. Te falta oración, hijo. La oración te sensibiliza con Dios. La oración te hace cada vez más y más sensible al Espíritu Santo de Dios. Escúchame bien, en nuestra vida nosotros tenemos que aprender a desarrollar tiempos de oración. Diga conmigo, tiempos de oración. Una cosa muy importante que tenemos que mencionar es que nuestras oraciones, escuche bien, dan prioridad. ¿Qué dan? Dan prioridad en el reino de Dios, dan prioridad
y hace que aquellas personas que caminamos en el reino de Dios veamos señales sobrenaturales en esta tierra. ¿Cuántos quieren ver señales sobrenaturales en esta tierra? Tenemos que aprender a orar. Pablo intercedía por los efesios. Pablo aquí en Efesios 1 capítulo 16, él estaba intercediendo por ellos y Dios estaba complacido de que Pablo estuviese orando por la iglesia. Es importante que alguien ore por la iglesia. Alguien diga amén. Dice la Biblia que también las ovejas pueden orar por los pastores y eso es bien visto de parte de Dios. Ahora, entre más Pablo oraba por la iglesia, Dios le daba más sabiduría. Cuando usted ora, usted se vuelve sabio. ¿Cuántos quieren ser sabios aquí? Cuando usted ora, cuando usted saca tiempos con Dios, devocionales con Dios, pequeños devocionales. A veces las personas quieren orar 3 horas, pero nunca practican orar 5 minutos. Cuando usted practica 5 minutos, al día siguiente va a orar 10. Cuando usted ora 10, usted va a pasar 20 minutos y se te va a ir haciendo fácil, porque la oración es una disciplina. Alguien diga amén. Pero cuando usted empieza a orar y empieza a orar, usted se empieza a hacer sabio y sus ojos espirituales se empiezan a abrir. Alguien diga amén. ¿No dice la Biblia que cuando Eliseo oró, se abrieron los ojos del criado que estaban cerrados? Cuando usted ora por alguien de su familia que quizás anda en malos pasos, alguien que está desviado del propósito de Dios, alguien que está rebelde, alguien que está duro, usted cuando empieza a orar, usted está provocando que los ojos de esa persona se abran y pueda conocer al Dios del amor. Por eso es importante la oración. Y yo siempre he dicho, el culto que debería ser el más lleno de toda la iglesia de la semana debería ser el culto de oración. Pero lamentablemente son poquitos los que oran. Porque todos quieren milagros, quieren respuestas, pero no quieren orar. Todos queremos ver que las puertas se abran, que están cerradas, pero nos cuesta orar. Dice la Biblia que cuando la iglesia hacía oración, ¿qué dice? Hacía. Las puertas de las cárceles se abrían, los ángeles aparecían en medio de los que estaban siendo rescatados, los milagros ocurrían. ¿Sabes por qué? Porque una iglesia que ora es una iglesia poderosa. Tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a buscar a Dios. Número 4, ¿alguien está recibiendo algo? Número 4, en el reino de Dios, este reino en el que usted ya comenzó a caminar desde que le dio su vida a Cristo, requiere conocimiento. ¿Cómo? Dice la Biblia que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. Pero una de las cosas que nos da el venir a la iglesia, el estudiar la palabra, es que nos da poder, nos da conocimiento. Mire lo que dice el verso 17 del mismo Efesios 1 que estábamos leyendo. Dice Pablo: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de revelación para que lo conozcan mejor. ¿Sabes? En este reino es un reino que nos va a ir demandando cada vez conocer más a Dios. Entre usted más conoce a Dios, más se enamora de Él. Yo no sé si usted ama a Dios igual como el día que se convirtió, pero yo cada día lo amo más. Entre más conozco las facetas de Dios, entre más conozco el carácter de Dios, entre más conozco las manifestaciones de Dios, cuando me doy cuenta de los testimonios, cuando voy al contenedor y veo familias completas siendo bendecidas por la palabra, siendo bendecidas por la adoración, siendo respuestas que Dios les da, yo cada vez me enamoro más del Señor. Alguien diga amén. Escuche bien. Aquí está diciendo que cuando usted está en el reino de Dios, Dios te va a dar sabiduría y revelación. Diga conmigo, revelación. Diga conmigo, sabiduría. Eso se llama conocimiento. El propósito de caminar en este reino es conocer cada vez mejor a Dios. Como cristianos debemos de ser conscientes de la importancia de conocer a Dios. Dice el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El pueblo de Israel no conocía a Dios. Creían que lo conocían. Habían visto sus maravillas, pero su corazón siempre se encontraba duro. Y ahora, cuando usted y yo tenemos una mente finita, a veces nos cuesta conocer toda la grandeza de Dios. A veces nos cuesta entender cómo un hombre como Noé pudo construir un arca tan perfecta para meter tantos animales y salvar a aquella generación. Nos cuesta mucho entender los milagros que sucedieron del Mar Rojo. Nos cuesta mucho entender cómo Dios podía hacer llover granito y matar a los enemigos. Tantos milagros que uno ve, porque nuestra mente es una mente finita. Escúcheme bien,
Pero cuando usted empieza a estudiar la palabra de Dios y usted empieza en el reino de Dios a tener intimidad con Dios, a usted se le empieza a revelar los secretos de Dios. Dice Jeremías capítulo 33 verso 3: clama a mí y yo te enseñaré las cosas grandes. No puedes conocer lo grande de Dios si no clamas primero. No puedo ver lo grande de Dios y conocer los secretos de Dios si no tengo conocimiento, y el conocimiento me lo da la palabra del Señor. Alguien diga amén. Escuche bien, el Espíritu de Dios quiere revelarte cosas grandes que tú nunca habías entendido. Alguien diga amén. Los apóstoles empezaron a manifestar un avivamiento sorprendente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les revelaba las cosas que tenían que saber. Ahora, usted y yo podríamos leer toda la Biblia completa, todo el Antiguo Testamento, pero de nada nos vale si no tenemos la revelación de Dios. Hay muchas personas que tienen letra pero no tienen vida, y la vida solo la puede poner el Espíritu Santo de Dios. Alguien diga amén. El papel del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo es iluminar nuestra mente. Es que cuando se esté predicando la palabra usted diga: oh, estoy entendiendo cosas que antes no entendía. Estoy entendiendo que en este reino, escuche bien, se camina en poder y autoridad de parte de Dios. Es importante, diga conmigo, es importante comprender las Escrituras. A mí me llama la atención que dice la Biblia que Jesús iba pasando y estaba Natanael, un discípulo, leyendo las Escrituras, pero no las entendía. Dice la Escritura que aquella mujer a quien Felipe fue arrebatado y fue llevado, o aquel eunuco, más bien, perdón, dice que era un eunuco que iba en el carro, dice que iba leyendo las Escrituras pero no las entendía. Tuvo que venir Felipe a ponerle revelación. ¿Sabes? Cada vez que tú vienes a la iglesia, el Señor te imparte revelación. Alguien diga amén. La Escritura te va a empezar a añadir sabiduría. Alguien diga amén. Y entre más conozcas a Dios y más le dediques tiempo y esfuerzo a estudiar la palabra de Dios, más vas a conocer el corazón de Dios. Alguien diga amén. Para conocer bien al Señor tenemos que tener una profundidad con Él. ¿Cómo? Tenemos que tener intimidad con Dios. Tenemos que tener tiempos a solas con Dios. Toque al que está a la par suya y dígale: necesitas tiempos con Dios. Cuando conocemos mejor al Señor, cuando usted y yo aprendemos en el reino de Dios a conocer más al Señor, podemos entender sus planes. Cuando usted estudia la Escritura, empieza a entender que las pruebas no son el final, sino que son el comienzo de las cosas grandes que Dios va a hacer. Cuando usted empieza a conocer a Dios, usted se empieza a dar cuenta de que Dios tiene planes buenos para su futuro. Cuando usted conoce a Dios, usted se va a dar cuenta que su vida siempre estará llena de esperanza en Dios. Que siempre habrá una puerta, aunque se cierren muchas puertas. Apocalipsis dice que hay una puerta que nadie te podrá cerrar, y eso solamente lo podemos adquirir a través del conocimiento de la palabra del Señor. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? Número 5, en este reino, en el reino de Dios, se camina con esperanza. ¿Con qué? Verso de Efesios capítulo 1, pero ahora verso 18, Pablo escribe y dice: pido también que les sean los iluminados los ojos del corazón. Eso está fuerte. Dice Pablo: yo pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, porque si usted piensa que el corazón puede tener ojos, está raro, pero recuerde que nuestro corazón es nuestra mente. Este es un corazón de carne. Cuando la Biblia habla del corazón del hombre, es la forma de pensar. Y Pablo está diciendo: yo espero que cuando ustedes piensen sean iluminados. Y dice: para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Y mire lo que termina diciendo este pasaje: y cuál es la riqueza de su gloria y herencia entre todos los santos. La gente que entiende este pasaje de Efesios 1:18 nunca dejará la iglesia, nunca se apartará de Dios. Mire, usted se puede apartar de lo malo, de los malos amigos, usted se puede apartar de las malas atmósferas, pero jamás se puede alejar de un Dios que solamente lo único que tiene planeado para usted es una gloriosa herencia. Uno no se puede alejar de los mejores brazos, que son los brazos de Dios.
El hijo pródigo, cuando se alejó de los brazos del papá, perdió la esperanza, perdió la identidad, perdió la riqueza, perdió los amigos. Todo se pierde cuando Dios no está en la vida de uno. Realmente una persona sin Dios, con todo el respeto le quiero decir, es un perdedor. Pero cuando el hijo pródigo se levantó y volvió en esperanza, porque todo el que está aquí en algún momento tiene que haber fallado, todos en algún momento tenemos que haber defraudado a Dios, todos en algún momento tenemos que haber decidido a cosas incorrectas, pero lo más hermoso es cuando usted se recuerda que usted tiene esperanza en Dios. Como Job, que estaba pasando una gran prueba, estaba con su carne resentida, sin familia, sin sus hijos, sin dinero, pero él decía, aunque esta carne esté en el polvo, de allí Dios la puede levantar. Cuando usted sabe quién es su esperanza, usted jamás claudicará, usted jamás se rendirá, usted jamás va a retroceder, porque usted sabe quién es el Dios que está contigo. Entonces, renunciar no es una opción. El Señor dijo, el que pone la mano en el arado y vuelve a ver hacia atrás, no es digno de mí. Una persona que vuelve atrás es una persona que nunca conoció a Dios. Nunca conoció el amor de Dios. Pero aquellos que nos hemos enamorado de Él todos los días, ¿cuándo? Decimos como David, es mejor un minuto, es mejor un día en tu casa, es mejor un segundo en tu casa que un palacio, que la riqueza. Es mejor cualquier minuto en la casa de Dios que cualquier ambiente donde Dios no está presente. Alguien levántele un aplauso a Dios. Cuando somos hijos de Dios en este reino disfrutamos. ¿Qué hacemos? Yo soy la persona más feliz de la tierra. Yo disfruto desde que me despierto hasta que anochece. Todos los días tengo algo que contarle a mi esposa. Ella tiene algo que contarme, porque todos los días para mí son días que yo puedo disfrutar en la presencia de Dios. No solo disfruto mi salvación, sino disfruto tener relación con los hermanos. Ahora bien, nos convertimos en testigos del poder de Dios. ¿Cuántos testigos del poder de Dios hay aquí? Dios anda buscando hombres y mujeres que puedan atestiguar de sus milagros, de sus respuestas, disfrutar de la familia. ¿Cuántos disfrutan de su familia? Es una hermosura poder disfrutar de todas las cosas que Dios nos da. Sin embargo, la vida cristiana nos da esperanza más grande sobre el futuro que va a venir. Yo te voy a decir esto y con esto termino en el punto 5 para terminar y concluir el domingo. Déjame decirte esto, mira. Lo más hermoso de esta vida cristiana que yo he podido disfrutar es que para nosotros los hijos de Dios hay un futuro glorioso. No, tiene que disfrutarlo usted. Voy de nuevo. Lo más hermoso de esta vida en el reino de Dios es saber que pronto ha de venir el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, que en un abrir de ojos, al sonar de la trompeta, todo ojo les verá. Esa es la esperanza de gloria, que un día se va a establecer el reino que nunca desaparecerá, que los hombres no podrán detener. Es el reino del unigénito del Padre. Alguien diga amén. Ese es el glorioso futuro que usted y yo esperamos. Que aunque aquí de pronto las cosas no estén tan bonitas, de todos modos déjeme decirle que en este reino no siempre las cosas tendrán que ser bonitas para nosotros. Y yo sé que cuando uno dice esto, apaga el mensaje, apaga la unción, apaga la sonrisa. Porque el que te dijo que este reino es fácil te mintió. Este reino de valientes, y solo los valientes, dijo el Señor, lo arrebatan. Esto es para gente como Pablo, que lo herían, que lo escupían, que lo apedreaban, que lo golpeaban, y él no soltaba su esperanza, no soltaba. Él decía, todo lo que yo sé lo estimo por basura, con tal de alcanzar a aquel que me llamó por discípulo. ¿Alguien está entendiendo? Ese es el reino de Dios. Es para gente que está decidida. ¿Cómo? Gente que no está pensando en otra cosa que buscarlo a Él de primero. ¿Cómo? Diga conmigo, Dios primero. Vamos, grítelo, Dios es primero en mi vida. Cuando Jesús dijo, yo estoy buscando a hombres que me busquen a mí primero, que me amen a mí primero, que yo sea su prioridad. Cuando yo encuentro hombres y mujeres así, yo les voy a dar todas las cosas. En esta iglesia nos preocupamos por buscar a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón. Alguien diga amén.
Yo quiero que usted se ponga de pie. 3 minutos para las 9. Yo quiero que usted empiece a pensar: yo estoy caminando en el reino que no tiene fin. Este reino que usted y yo representamos no es un reino para gente débil, es un reino para gente poderosa en Dios. Este reino que usted y yo representamos, Pablo dijo: el evangelio que yo represento no es un evangelio de palabras, es un evangelio de poder de Dios. Por lo tanto, déjame decirte que hiciste la mejor elección, escogiste el mejor camino. Estás y tienes de lado al que nunca abandona, al que es fiel y verdadero, al que te dijo: yo estaré contigo todos los días. Y cuando dijo todos los días, habló de los días malos también, habló de los días difíciles, porque todos hemos tenido días difíciles. Pero lo que sí te puedo decir es que Él enjugará toda lágrima que sale de tus ojos. ¿Sabes qué es lo hermoso de caminar con el Señor? Que aunque otros abandonen, Él nunca abandona. Que cuando otros te mienten, Él nunca te mentirá. Hay algo que Dios nunca hará, y es mentirte, porque Dios no puede mentir. Escucha bien, estás caminando en un reino donde el Padre te lleva tomado de tu mano. Alguien diga amén. Yo quiero que usted cierre sus ojos un minuto. Y si has estado pasando por momentos difíciles, te recuerdo que este reino es un reino donde muchas veces todo se volverá en tu contra. Parece que el mundo se vuelve en contra tuyo. Parece que las personas se olvidan de la lealtad. Parece que las personas se olvidan de cómo fuimos con ellos. La gente olvida. Es muy dado a que la gente olvide. Pero hay uno que siempre hará memoria. Siempre hará memoria de todo lo que tú has hecho en su reino. Yo siento la presencia de Dios. Y cuando yo hablo del reino de Dios, yo me siento orgulloso de ser parte de este reino. Porque déjame decirte que tampoco es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tuvo misericordia. Mientras hay millones de seres humanos que vagan por el mundo sin esperanza, sin rumbo, sin un sentido, haciendo lo que el mundo hace, las corrientes del mundo, envueltos en mentira y engaño, a ti y a mí se nos reveló el amor de Dios. Alguien diga amén. Y que usted y yo tenemos Padre, tenemos destino, tenemos herencia. Yo no sé si estoy hablando con alguien. Tenemos esperanza en medio de un mundo que está desesperanzado. Tú y yo estamos en el mejor lugar. Estamos en la casa del Padre. Y cuando tú estás en la casa del Padre, hay banquete para ti. No. Te dije que cuando estás en la casa del Padre, estás seguro, estás protegido, estás amado. Allí nadie te puede cuestionar, nadie te puede señalar. Cuando tú estás en la casa del Padre, estás en los mejores cuidados, con los mejores detalles. Bienvenido al reino de Dios. Este es el reino de Dios. Un estilo de vida de hombres que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Levante sus manos al Señor mientras adoramos.